La noche de Nochebuena, la casa estaba llena de luces amarillas y del aroma dulce de la canela. Las risas de hijos y nietos aún resonaban alrededor de la mesa cuando mi nuera, de pronto, se levantó de un salto. Sin avisar, sin dudar, me señaló directamente con la mano, con una voz fría como un cuchillo. «Eres la mujer más inútil que he conocido». Me quedé paralizada. 67 años siendo esposa, madre, abuela. Jamás imaginé que sería juzgada así, en plena cena familiar. Con calma, bajé el vaso, escuché claramente los latidos de mi corazón en el pecho, la miré a los ojos y dije una frase muy pequeña, pero suficiente para dejar la mesa entera en silencio. Entonces, a partir de hoy, no me vuelvas a llamar cada vez que necesites dinero. Y en ese preciso instante, entendí que había tocado justo aquello que más le aterraba. Apenas unos minutos después, se escuchó el ulular de la sirena de una patrulla frente a mi edificio. Mi nuera ya había llamado al 911 y me acusó de amenazar a la familia. En ese momento, una sola pregunta retumbó en mi cabeza. ¿Por qué estaba tan preparada? Porque esto no fue un impulso, fue una trampa cuidadosamente planeada. Pero antes de continuar, de verdad estoy muy feliz de que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y dime desde dónde estás escuchando mi historia en los comentarios. Quiero saber hasta dónde han llegado nuestras historias, porque aquella noche de Navidad no solo cambió la relación dentro de mi familia, sino que también despertó a una mujer que creía haberse acostumbrado a guardar silencio toda su vida. Llegué frente al portón de su casa, exactamente a la hora que Mariana me había escrito en su último mensaje. Las 4:30 de la tarde. Ni antes ni después. Ese día, el clima en Juriquilla estaba fresco. El viento traía consigo el aroma a pino y canela de las casas que ya comenzaban a prepararse para Nochebuena. Apagué el motor del coche, me quedé sentada unos segundos, acomodé la bufanda alrededor de mi cuello y respiré hondo. No sé por qué, pero dentro de mí había una sensación muy extraña. No era exactamente preocupación, tampoco emoción, sino algo parecido a cuando uno entra a una habitación demasiado limpia, demasiado silenciosa, donde todo parece haber sido acomodado de antemano para que alguien interprete un papel específico. La puerta se abrió y Mariana ya estaba ahí. Sonreía de manera amplia, de ese tipo de sonrisa tan perfecta que cualquier persona desde afuera pensaría, ¿qué nuera tan atenta? Mamá Rocío, me da muchísimo gusto que haya llegado tan puntual, dijo ella, con una voz tan dulce que resultaba un poco excesiva. Asentí con la cabeza y le extendí la charola de capirotada que aún estaba tibia entre mis manos. La hice desde temprano. Ojalá a los niños les guste. Mariana tomó la charola, la miró apenas un segundo y la colocó a un lado, con un movimiento preciso, como si fuera un gesto practicado muchas veces. Me di cuenta de eso, pero no dije nada. En la sala, el árbol de Navidad era tan alto que casi tocaba el techo. Las luces amarillas parpadeaban suavemente. El aroma del ponche caliente flotaba en el aire, mezclado con el sonido de villancicos que se escuchaban a un volumen justo, agradable. Sofía fue la primera en correr hacia mí. Me abrazó con fuerza. Su cabello suave rozó mi cuello y sentí cómo el corazón se me encogía. Abuela, te extrañé muchísimo. Gael venía detrás de ella, ya más alto que yo, intentando mantener la compostura de sus 16 años, aunque no lograba ocultar la sonrisa. ¿Ya llegaste, abuela? ¿Cómo estás? Esteban salió de la cocina, se secó las manos en un trapo y me dio un abrazo fuerte. En ese instante me dije a mí misma que quizá estaba pensando de más. Tal vez todo estaba bien. Tal vez la familia es así, a veces distante, a veces incómoda, pero al final sigue siendo sangre. Mariana se movía por la casa con rapidez. Me ofreció sentarme, me sirvió agua, me hizo algunas preguntas de cortesía sobre mi salud, sobre cómo estaba el clima últimamente en Querétaro. Cada palabra era correcta, cada gesto educado, demasiado educado. Noté que cada vez que Esteban se daba la vuelta, la mirada de Mariana pasaba sobre mí muy rápido, afilada y fría, y de inmediato volvía a ser dulce,
cuando alguien más la observaba. «Descanse, mamá», dijo Mariana, apoyando suavemente la mano sobre mi hombro. «Yo me encargo de todo». Le sonreí en respuesta, pero dentro de mí una vocecita susurró: ¿desde cuándo una nuera necesita recalcar tanto que ella se encarga de todo? Miré alrededor de la casa. Los muebles nuevos, el sofá que aún olía a piel recién estrenada, la mesa del comedor más grande que la última vez que estuve ahí. Recordé que Esteban había mencionado que el trabajo últimamente estaba pesado, que los gastos habían aumentado. Pero aparté ese pensamiento. No era el momento de preguntar. En la cocina, Mariana estaba de espaldas a mí, acomodando los platillos. La luz caía sobre todo de tal manera que parecía una fotografía de revista, perfecta. Me levanté, por costumbre, con la intención de ayudar. «Déjame ayudarte un poco». «No hace falta», respondió de inmediato, un poco rápido. Luego, como si temiera haber sido muy directa, añadió: «Usted es visita». «Visita». Esa palabra me rozó suavemente. No dolió, pero fue suficiente para hacerme entender cuál era mi lugar dentro de esa casa. Regresé a la sala y me senté junto a Sofía. Me enseñó su vestido nuevo y me preguntó si me gustaba. Gael encendió la televisión y bromeó con su papá. Todo parecía tranquilo, pero esa tranquilidad se sentía como el agua quieta antes de una tormenta fuerte, sin viento, sin olas, solo un silencio extraño. Mariana sacó una charola con postres y la colocó sobre la mesa auxiliar. La miré por reflejo, buscando la capirotada que había llevado. No la vi. Volví a mirar, más despacio. Tampoco estaba. En ese instante, una sensación confusa me recorrió la espalda, no por el postre, sino por algo muy familiar. La sensación de haber sido desplazada a un lado, con suavidad, en silencio, sin previo aviso. Mariana regresó, se cruzó con mi mirada y volvió a sonreír con esa perfección calculada. «Ya casi está todo listo», dijo. «Solo hay que esperar un poquito más». Asentí con la cabeza. Pero dentro de mí, una pregunta surgió en silencio, más clara que nunca. ¿Desde cuándo la atención hace que una persona sienta que ya no tiene lugar? Y no tenía idea de que justamente esa dulzura, cada gesto pequeño, cada sonrisa medida me estaba conduciendo, paso a paso, hacia una trampa que había sido preparada desde hacía mucho tiempo. Mariana volvió a la cocina y me llamó con una voz tan suave como el viento al rozar las cortinas. «Mamá Rocío, ¿me ayuda a sacar los postres a la mesa, por favor?» Me levanté por puro reflejo, con ese gesto automático de una madre acostumbrada a ocuparse de todo durante toda su vida. En la cocina, la luz blanca caía sobre las charolas de flan dorado, los pasteles comprados ya cortados con precisión, decorados con esmero, como si vinieran directamente de una pastelería. Miré cada charola, despacio, con cuidado. Luego observé el estante de al lado, la encimera, el horno. No estaba. Guardé silencio unos segundos, como si hubiera pasado algo por alto. «¿Dónde quedó la capirotada que hice, hija?», pregunté, con voz tranquila, aunque el corazón empezó a encogérseme ligeramente. Mariana no se volteó de inmediato. Siguió secándose las manos, acomodando los cubiertos, como si mi pregunta fuera apenas un ruido muy pequeño dentro de esa cocina amplia. «Ah, ¿eso?», dijo al fin, girándose con una sonrisa tenue. La guardé. Hoy hay muchas cosas, y lo comprado es más práctico. También se limpia más rápido. Su respuesta cayó entre nosotras de forma limpia, sin una palabra de más ni de menos. Asentí por reflejo, pero en mi mente apareció de inmediato la imagen de Gael cuando era niño, parado sobre una silla en la cocina, esperando que yo espolvoreara la última capa de pan sobre la charola de capirotada, con los ojos brillantes de emoción. A Gael le gustaba mucho ese postre desde pequeño, dije con suavidad, como si solo recordara una anécdota. Siempre me lo pedía cada Navidad. Mariana alzó apenas una ceja. Solo un poco, muy rápido, pero lo suficiente para que yo lo notara. «Los niños cambian», mamá respondió con calma. «No todas las tradiciones tienen que conservarse para siempre». Me quedé ahí, con la charola en las manos, sin dar un solo paso. El aire en la cocina se volvió denso de pronto. Sabía que debía guardar silencio, que lo mejor era asentir y dejar pasar el momento, pero había algo en su tono que no pude ignorar.
He preparado este postre durante más de 30 años, dije despacio. Para mí, no es solo comida. Mariana dejó caer el trapo sobre la encimera con fuerza. El sonido de la tela contra la madera fue seco. «¿30 años?» repitió, con la voz un poco más alta. «¿30 años solo para demostrar que todavía necesita atención?» La miré, sin poder creer lo que estaba escuchando. «¿Qué estás diciendo?» Mariana dio un paso más cerca. Bajó la voz, pero cada palabra tenía un filo cortante. Tradiciones, recuerdos, recetas familiares. A veces no son más que una forma de que las personas mayores se aferren a su lugar dentro de la familia. Me miró fijamente, como para recordarle a todos: «Sigo aquí, no me olviden». Sentí un dolor extraño que subió del pecho al cuello, no por la dureza de sus palabras, sino por la manera en que las dijo, como si llevara mucho tiempo pensándolo. Abrí la boca para responder, pero la cerré de inmediato. Entendí que cualquier explicación en ese momento solo me haría encajar en la imagen que ella acababa de dibujar. Yo solo quería aportar un poco, dije en voz baja. «Somos familia». Mariana sonrió. Ya no era una sonrisa dulce, sino fría y contenida. «La familia también necesita orden, mamá. No todos tienen derecho a decidirlo todo solo por ser mayores». No respondí. Tomé la charola de flan y salí, caminando despacio, como si temiera dejar caer algo invisible que llevaba dentro. En la sala, las risas de Esteban y de los niños seguían resonando. Sofía le contaba a su papá algo de la escuela. Gael reía a carcajadas por alguna broma. Nadie sabía que, a solo unos pasos de distancia, un hilo acababa de cortarse con un gesto casi imperceptible. Coloqué la charola de postres sobre la mesa auxiliar. El aroma dulce se extendió por el aire, pero para mí todo se volvió insípido. Me senté en una silla, con las manos sobre el regazo, esforzándome por mantener una expresión normal. Sofía se acercó corriendo y me susurró: «Abuela, ¿al rato vamos a comer lo que tú hiciste?» La miré, y sentí que el corazón me temblaba un poco. «Luego vemos, mi amor», respondí, intentando sonreír. Desde la cocina vi a Mariana observándonos. Su mirada no era de enojo ni de preocupación. Era la mirada de alguien que acaba de colocar una pieza en el lugar exacto. Entonces entendí que lo que más me dolía no era que la capirotada hubiera sido guardada. Era la sensación de haber sido desplazada de un espacio que siempre creí mío, sin gritos, sin discusiones. Bastó una decisión muy pequeña, esconder un postre, para dejar claro que yo ya no pertenecía al centro de esta historia. Respiré hondo, diciéndome a mí misma que estaba exagerando. Pero, muy dentro, nació un pensamiento silencioso, tan claro que no pude negarlo. Esto no se trataba de un postre. Se trataba de quién tenía permitido existir en esta familia y quién no. Y no sabía que, en ese momento, mi silencio fue registrado por Mariana como una señal, que seguiría cediendo, que seguiría haciéndome a un lado, que seguiría aceptando ser borrada poco a poco, si no ocurría algo justo después. Regresamos a la mesa cuando los platos del platillo principal acababan de ser servidos. Mariana parecía transformada en apenas unos pasos. Su voz se volvió suave, la sonrisa regresó en la medida exacta, y sus ojos reflejaron una calidez suficiente para tranquilizar a cualquiera. Si alguien mirara desde lejos, pensaría que era una mujer atenta, dedicada a mantener la armonía familiar. Me senté derecha, con la espalda recta y las manos sobre el regazo, ajustando mi respiración para que nadie notara el desequilibrio que acababa de vivir en la cocina. Esteban levantó su copa y comenzó a hablar de un proyecto de fin de año en la empresa, con el entusiasmo de siempre. Mencionó números, juntas largas, noches llegando tarde a casa. Gael escuchaba y asentía, interrumpiendo de vez en cuando con alguna pregunta breve. Sofía reía bajito, contando cosas de la escuela y de sus amigas, con esa voz clara e inocente. Poco a poco, la mesa se llenó de ruido y vida, como si la cocina, a unos cuantos metros, nunca hubiera existido. Mariana atendía a cada uno con esmero. Colocó un plato frente a mí y preguntó en voz baja: «Mamá, ¿está a su gusto?» Asentí y respondí con una sonrisa leve. No quería romper ese equilibrio tan frágil. Pensé que quizá, con solo terminar esa cena, todo se calmaría.
Cuando retiraron los platos del platillo principal, Mariana se levantó y dio unas palmadas suaves, como una presentadora. Ahora sigue el postre. Sofía se inclinó hacia mí, con la voz llena de ilusión. Abuela, ¿dónde está la capirotada? La pregunta sonó natural, clara, sin ninguna intención más que la emoción habitual de una niña. No alcancé a abrir la boca cuando Mariana respondió de inmediato, tan rápido que me sobresalté. Este año la abuela no hizo eso. Corazón, dijo ella, con un tono ligero, está cansada. Volteé a mirar a Mariana. Ella no me miraba. Sus ojos estaban puestos en Sofía, con una sonrisa amable, palabras suaves, como si todo hubiera sido ensayado. En ese instante, sentí un dolor punzante en el pecho, no por ver mi esfuerzo negado, sino por haber sido colocada en una historia que no era la mía. Gael frunció el ceño. Pero yo vi la charola en la cocina, dijo, con seguridad. En el mueble, tenía pan encima, igualito al que hace la abuela. Mariana se quedó quieta apenas un instante. Luego sonrió. Ah, eso es algo que sobró de otro día, mijo. No es nada especial. Pero yo me acuerdo bien de que hoy la abuela la trajo, insistió Gael, mirándome, buscando una confirmación. La abuela hace capirotada todos los años. El ambiente en la mesa empezó a tensarse. Esteban dejó de hablar y miró de su hijo a su esposa. Sofía guardó silencio, con los ojos bien abiertos. Sentí cómo mi corazón aceleraba, pero seguí sin decir nada. No quería convertir aquello en un enfrentamiento frente a los niños. Mariana dejó caer la cuchara con fuerza sobre la mesa. El sonido del metal contra la madera fue seco. Gael, siéntate, ordenó, con la voz repentinamente dura. Ya te lo dije. El postre de hoy es el que está en la mesa. No hace falta preguntar más. Los dos niños se quedaron inmóviles. Sofía bajó la cabeza y entrelazó las manos. Gael se levantó apenas de la silla y volvió a sentarse, con los labios apretados. El bullicio de antes desapareció, como si nunca hubiera existido. La habitación quedó envuelta en un silencio pesado. Esteban se aclaró la garganta. ¿Qué pasa, amor?, preguntó, intentando mantener un tono suave. Solo es un postre. Mariana se volvió hacia su esposo. La sonrisa regresó, pero había algo rígido en ella. Solo quiero que todo esté en orden, dijo. Ya sabes que en estas fechas todo se puede salir de control fácilmente. Gael me miró, con los ojos llenos de confusión. Abuela, me llamó, muy bajito. Miré a mi nieto, que crecía día a día frente a mis ojos. En su mirada había una sensación de injusticia aún inmadura, ese tipo de emoción que es tan difícil de ocultar a los 16 años. Yo sabía que bastaba con que dijera una sola palabra para que todo estallara. También sabía que, si guardaba silencio, la historia terminaría exactamente como Mariana quería. Mariana no dejó pasar ese instante. Cortó un pedazo grande de pastel, lo colocó en su plato y luego me miró fijamente. A veces dijo, con una voz lo suficientemente alta para que todos la escucharan, los adultos necesitan aprender a aceptar que no todas las tradiciones deben conservarse solo porque ya son viejas. Esa frase fue como una bofetada invisible. Esteban no lo notó. Sofía no lo entendió del todo. Pero yo sí. Mariana no estaba hablando del postre, estaba hablando de mí. Respiré hondo. Sentí cómo mis manos se enfriaban. En mi mente aparecieron los años en los que, en silencio, hice de todo para tener un lugar en la vida de mis hijos y nietos. Las comidas, los pequeños regalos, las llamadas para preguntar cómo estaban. Y ahora, con apenas unas frases, todo quedaba reducido a 2 palabras: pasado de moda. Gael me miró. Luego miró a Mariana. Pero a mí me gusta la capirotada de mi abuela, dijo, con una voz baja pero firme. Me gusta porque es de ella. Mariana se volvió bruscamente hacia él. ¡Gael!, le gritó. Solo una palabra, pero fue suficiente para que Sofía se sobresaltara y se le llenaran los ojos de lágrimas. Ya es suficiente. La calidez de la mesa se evaporó por completo. Ya no escuchaba los villancicos, aunque la música seguía sonando en algún lugar de la sala. Miré alrededor de la mesa, uno por uno. Esteban guardaba silencio, evitando mi mirada. Sofía bajó la cabeza.
Gael se quedó rígido. Y entonces comprendí que, en esa cena de Navidad, lo más doloroso no fue la mentira. Fue la humillación, cuidadosamente disfrazada, frente a los niños que yo tanto amaba. La cena terminó envuelta en un silencio pesado, más largo de lo que imaginé. Mariana fue la primera en levantarse y comenzó a recoger los platos con rapidez, como si quisiera cortar de raíz el malestar que aún flotaba sobre la mesa. Habló con un tono lo suficientemente alto, muy natural, muy razonable. Esteban, ve al patio trasero con Gael a revisar las luces, ¿sí? Creo que hace rato estaban parpadeando. Luego se volvió hacia Sofía. Tú sube a cambiarte, hija. Al rato te llamo para tomar ponche. La forma en que fue acomodando a cada uno no dejó ningún espacio para objeciones. Esteban se levantó de inmediato y le dio una palmada en el hombro a su hijo. Gael me lanzó una mirada, aún cargada de inconformidad, pero terminó siguiendo a su padre. Sofía dudó unos segundos. Me miró como si quisiera decir algo, pero Mariana ya había puesto la mano en su espalda, suave pero firme. En cuestión de instantes, la cocina quedó solo con Mariana y conmigo. La puerta se cerró. La música navideña llegaba amortiguada desde la sala. Me apoyé en la encimera, sintiendo cómo el cansancio me recorría los huesos. Mariana siguió lavando los platos, de espaldas a mí. El sonido constante del agua cayendo marcaba un ritmo casi mecánico. Por fin quedó todo en calma, dijo, sin voltearse. Su voz ya no era dura ni fingidamente dulce, solo fría. Respiré profundo. ¿Hiciste eso frente a los niños? ¿De verdad te parece bien? Mariana soltó una risa muy baja. Los niños necesitan aprender a aceptar las decisiones de los adultos, respondió. Eso es lo que les estoy enseñando. Di un paso más y me coloqué frente a ella. Les estás enseñando a mentir, dije, bajando la voz. Y les estás enseñando que su abuela no tiene voz. Mariana cerró la llave del agua y se giró hacia mí. Esta vez, su mirada no ocultaba nada. Mamá Rocío, dijo despacio, ¿de verdad todavía no lo entiende? Guardé silencio. Esta es mi casa, mis hijos. Mi familia, continuó Mariana, dejando caer cada palabra como pequeñas piedras. Y soy yo quien decide quién se queda dentro de lo que se llama tradición. Sentí cómo el corazón se me encogía. Entonces, ¿cuál es el lugar de la madre?, pregunté. Mariana arqueó las cejas, como si la pregunta la sorprendiera de verdad. ¿El lugar de usted?, repitió, y apretó los labios mientras pensaba unos segundos. Es la abuela. Y solo eso. Pero sigues llamándome cada vez que necesitas ayuda, dije. Esta vez sin esquivar nada. El dinero de la escuela, el dinero para arreglar la casa, el dinero cuando Esteban se quedó sin trabajo, por una fracción de segundo. Mariana se quedó quieta. Fue mínimo, casi imperceptible. Pero lo vi. Y supe que había tocado el punto exacto. Ella se giró, tomó una toalla para secarse las manos, como si necesitara unos segundos más para ordenar sus palabras. ¿De verdad crees que yo quiero eso?, dijo en voz más baja. ¿Crees que es una elección mía? Entonces, ¿por qué?, pregunté sin rodeos. Si me detestas tanto, ¿por qué sigues aceptando mi dinero? Mariana alzó la mirada y me observó. En sus ojos había algo muy extraño. No era enojo, no era defensa. Era una franqueza desnuda que me recorrió la espalda con un escalofrío. Porque estamos bajo mucha presión, dijo. Y tú eres nuestro respaldo. Me quedé inmóvil. ¿Respaldo? Así es, Mariana asintió. Cuando todo va bien, eres una molestia. Cuando todo se complica, eres el salvavidas. Lo dijo como si estuviera describiendo una verdad evidente de la vida. Tú no sabes todo lo que hemos tenido que hacer para salir adelante. La casa, las colegiaturas, los gastos diarios. Mariana exhaló despacio. Tú ayudas y nosotros aceptamos. No porque queramos, sino porque tenemos que hacerlo. Hablas como si yo los obligara, susurré. Mariana se encogió de hombros. No obligas, pero tu presencia siempre viene acompañada de esa ayuda. Me miró fijamente. ¿Sabes lo que se siente tener que invitar a alguien a la mesa solo porque alguna vez pagó la escuela de tus hijos? Esa pregunta fue como una puñalada. Retrocedí medio paso y tuve que apoyarme en la encimera para no perder el equilibrio. Nunca di dinero a cambio de una invitación, dije, con la voz temblorosa. Lo hice por amor a mi hijo, por amor a mis nietos.
Tal vez tú lo ves así, respondió Mariana. Pero para nosotros siempre viene acompañado de una sensación de deuda. Se acercó un poco más. Su voz bajó, pero se volvió más afilada. Y estoy cansada de pagar ese precio. Cerré los ojos por un instante. Las imágenes se agolparon. Las llamadas de Esteban a medianoche, con la voz llena de angustia, los agradecimientos rápidos de Mariana, seguidos de largos silencios. Siempre pensé que era porque estaban ocupados. Ahora, todas las piezas encajaban de la forma más dolorosa posible. Entonces, todo lo que pasó hoy. Abrí los ojos y la miré. ¿Fue planeado? Mariana no lo negó. Necesito que entiendas los límites. Y añadió, sin el menor rastro de culpa, no puedes ser al mismo tiempo quien pone el dinero y quien tiene voz en esta familia. Solté una risa breve, seca, tan extraña que ni yo misma la reconocí. ¿Crees que uso el dinero para comprar poder? Mariana ladeó la cabeza. Creo que usas el dinero para conservar tu lugar. Esas palabras me dejaron rígida. En ese instante, dejé de ver a Mariana como mi nuera y la vi como a una extraña que me analizaba con una lógica fría. Entonces lo entendí. Esto no era un arrebato emocional, no era un odio momentáneo. Era un cálculo. ¿Desde cuándo llevas pensando en esto?, pregunté, con la voz cansada. Mariana se dio la vuelta hacia el fregadero y continuó con lo que estaba haciendo. El tiempo suficiente para saber que esta noche todo tenía que quedar claro. Me quedé ahí, en medio de esa cocina iluminada, escuchando el correr del agua, sintiendo los latidos pesados de mi propio corazón. Por primera vez en mi vida, miré de frente una verdad desnuda. En esa casa, mi valor no estaba en el cariño, sino en las cifras que podía transferir. Y lo que más me heló no fue que Mariana lo dijera, sino la forma en que lo dijo, como si fuera el orden natural de este mundo. Permanecí inmóvil durante mucho tiempo en esa cocina, no porque ya no tuviera nada que decir, sino porque, por primera vez en mi vida, todas mis emociones se aquietaron de una manera extraña. El dolor seguía ahí, pero ya no desgarraba. En su lugar apareció una claridad fría, como cuando la niebla se disipa y deja ver el camino que uno está obligado a tomar. Mariana me dio la espalda y siguió lavando los últimos platos. El agua corría de forma constante, como si nada hubiera pasado. Miré su silueta y en ese momento entendí que ya no quería discutir. Ya no quería explicar que yo daba dinero por amor, que nunca quise controlar a nadie, porque para Mariana, cualquier intención ya había sido reducida a conveniencia. Hablé entonces, con una calma que incluso a mí me sorprendió. Si tú ves todo de esa manera, entonces quizá deberíamos llamarlo por su nombre. Mariana se detuvo, pero no se volvió. Si la relación entre yo y esta familia solo es aceptable cuando viene acompañada de dinero, continué, despacio, entonces tratémosla como lo que es, una transacción. Ella se giró de golpe. ¿De qué estás hablando? La miré a los ojos. Sin enojo, sin temblar. Se acabaron los regalos inesperados. Se acabaron las ayudas urgentes a medianoche. Se acabaron las transferencias que nadie pide. Respiré hondo. Si necesitan dinero, díganlo de frente, con claridad. Pero yo ya no voy a comprar mi lugar aquí. Mariana abrió la boca para responder, pero la cerró de inmediato. Su rostro palideció en cuestión de segundos, como si acabara de comprender algo. Vi en sus ojos un destello de preocupación que no pudo ocultar, no por mí, sino por los cálculos que acababan de venirse abajo. «Mamá, estás exagerando», todo dijo, intentando mantener la voz firme. «No hace falta ser tan extrema», negué con la cabeza. «No, Mariana, extremo es despreciar a alguien y, al mismo tiempo, extender la mano para recibir su dinero». Lo dije muy suave. Esto, en cambio, solo es un límite. Ella guardó silencio. Supe que había tocado justo aquello que menos quería escuchar. No porque la ofendiera, sino porque cerraba una puerta. En ese momento, Esteban entró a la cocina. Nos miró a las dos, confundido. «¿Qué pasa?», preguntó. «¿Por qué se siente tan tenso el ambiente?». Mariana se volvió hacia él, y al instante su voz se suavizó. «Nada, solo un pequeño malentendido». Miré a Esteban, al hijo que crié con toda mi vida, y vi en sus ojos ese cansancio familiar, esa costumbre de evitar los conflictos que no quiere enfrentar. No lo culpé,
Pero tampoco podía seguir cargando yo con ese silencio por él. Hijo, dije, creo que ya me voy. ¿Irte? Esteban se sorprendió. ¿Tan temprano? Ni siquiera hemos tomado el ponche. Estoy cansada, respondí. Y esta vez no es una excusa. Mariana se quedó inmóvil. Me miró a mí, luego a Esteban, como si estuviera calculando algo más. Quédate un ratito más, dijo, con un tono distinto. Los niños quieren. Sonreí apenas. Otro día. Me giré para tomar mi abrigo. Sofía bajó corriendo las escaleras y al verme se detuvo en seco. «Abuela, ¿a dónde vas?», preguntó, con la voz inquieta. Me agaché y la abracé, respirando el aroma familiar de su cabello. «La abuela se va a casa, mi amor. Está un poco cansada». Gael estaba detrás de su papá, mirándome fijamente. Su mirada parecía querer decir algo, pero al final solo asintió en silencio. Yo sabía que dentro de él había una pregunta mucho más grande que la capirotada. Esteban me acompañó hasta la puerta. Antes de abrirla, se detuvo. «Mamá», dijo en voz baja, «¿de verdad pasa algo?». Lo miré. En sus ojos vi la confusión de alguien que siempre intenta mantener la paz sin elegir ningún lado. Puse mi mano sobre su brazo. «Estoy bien», le dije. «Solo necesito tiempo para acomodar algunas cosas». «¿Qué cosas?», preguntó él. Sonreí, sin responder. Hay cosas que, dichas en ese momento, solo complican más todo. Me puse el abrigo y salí. El aire frío de la noche llenó mis pulmones y me despejó por completo. Cuando el coche arrancó, miré la casa detrás de mí. Las luces seguían encendidas, la música seguía sonando. Todo permanecía igual, excepto una cosa: mi lugar dentro de esa casa. De camino a casa, no lloré. Tampoco sentí enojo, solo una calma muy profunda, como la superficie de un lago después de la tormenta. Pensé en los años en los que me acostumbré a dar sin preguntar, a ceder para poder quedarme. Y por primera vez me hice una pregunta que nunca antes me había atrevido a formular. Si no hubiera dinero, ¿seguiría siendo considerada familia? Me detuve frente a mi pequeño departamento. La luz amarilla conocida se escapaba por la ventana. Entré, colgué el abrigo y me senté en la vieja mesa de la cocina. En ese silencio entendí que esa noche no había perdido. Simplemente había decidido dejar de jugar con las reglas de otros. Y fue justamente esa decisión tranquila, sin escándalo, sin represalias, lo que más asustó a Mariana. Llegué al departamento cuando el reloj de la cocina acababa de pasar de las 10 de la noche. El espacio familiar me recibió con una quietud reconfortante, tan distinta a la tensión que aún sentía sobre los hombros. Colgué el bolso, me quité los zapatos y encendí la luz de la cocina. El resplandor amarillo cayó sobre la mesa de madera gastada, donde había comido tantas veces sola a lo largo de los años. En ese momento no me sentí sola, me sentí lúcida. Puse agua a hervir y preparé una tetera de manzanilla. El vapor subió lentamente. El aroma suave llenó la cocina pequeña, como un gesto silencioso de consuelo. Me senté, abrí el cajón y saqué la libreta de tapas gastadas que usaba para anotar mis gastos mensuales. Sin dudarlo, pasé a una hoja en blanco, tomé el bolígrafo y empecé a escribir. Al principio solo pensaba anotar algunos gastos recientes, pero los números empezaron a encadenarse solos. Las clases extra de Gael del año pasado, el arreglo del techo después de la lluvia fuerte, el préstamo temporal cuando Esteban cambió de trabajo. Escribí despacio, con cuidado, para no olvidar nada. Cada línea era un recuerdo, una llamada urgente, un agradecimiento apresurado. Cuando me detuve y levanté la vista hacia el reloj, ya pasaban de las 11 de la noche. Hice la suma mentalmente, luego la volví a hacer. El número final me obligó a dejar el bolígrafo sobre la mesa. Era más grande de lo que imaginaba, mucho más. El teléfono vibró sobre la mesa. El nombre de Esteban apareció en la pantalla. Lo miré unos segundos y luego lo puse boca abajo. No por enojo, sino porque necesitaba conservar esa calma un poco más. Volvió a sonar. Una vez más, luego una tercera. No contesté. Seguí revisando mensajes antiguos. «Mamá, estoy muy apretado. Solo préstanos unos días. Te lo devolvemos pronto». Esas frases tan conocidas ahora tenían otro matiz, no por lo que decían, sino por el contexto.
Tomé capturas de pantalla. Imprimí los comprobantes electrónicos que aún tenía en el correo. No sabía exactamente por qué lo hacía. Tal vez era el instinto de alguien que siempre había necesitado que todo estuviera ordenado y claro. Cuando terminé de acomodar el pequeño montón de papeles sobre la mesa, sonaron golpes en la puerta. 3. Firmes, medidos. No eran golpes de vecino. Me levanté. El corazón me latía con fuerza, pero la mente estaba extrañamente clara. Abrí la puerta. Había 2 policías en el pasillo, un hombre y una mujer. Ella tendría alrededor de 40 años, con una mirada serena y una voz clara. ¿La señora Rocío? Sí, soy yo. Recibimos una llamada relacionada con la seguridad familiar. Alguien reportó que usted había hecho amenazas y mostraba señales de inestabilidad. En ese instante lo entendí todo. No hacía falta ninguna explicación. No había nada que adivinar. Un frío me recorrió la espalda no de miedo, sino por la intención calculada detrás de esa llamada. Pasen, por favor, dije, abriendo la puerta de par en par. Entraron a mi pequeño departamento y miraron alrededor con rapidez y profesionalismo. Les ofrecí asiento y serví el té con mis propias manos. La oficial me observaba con atención, como evaluando mis movimientos, mi forma de hablar. ¿Puede contarnos qué ocurrió esta noche?, preguntó. Asentí. Conté todo. Sin adornos, sin elevar la voz. Hablé de la cena, de la conversación en la cocina, de mi decisión de poner límites financieros. No usé palabras duras. No describí a Mariana con ningún calificativo. Solo relaté los hechos, en el orden exacto en que ocurrieron. «¿Usted dijo que iba a cortar todo contacto con su familia?», preguntó el oficial. No respondí. Solo dije que no seguiría apoyando económicamente de manera indefinida. Si necesitan algo, pueden pedirlo de frente. Me levanté, tomé la libreta y el montón de papeles. Aquí están las cantidades que he ayudado en los últimos años. Aquí están los mensajes que me enviaron cuando tenían urgencias. Y aquí están los recibos que pagué. La oficial los tomó y revisó página por página. Permaneció en silencio varios minutos. Luego asintió muy levemente. «¿Tiene antecedentes de alguna condición psicológica?», preguntó. No respondí sin dudar. Y vivo sola desde hace muchos años. Me hago cargo de mí misma. Ambos se intercambiaron una mirada. El oficial tomó notas en su libreta. Finalmente, la policía colocó el montón de papeles sobre la mesa. Con base en lo que hemos visto y en lo que usted nos ha explicado, se trata de un conflicto familiar relacionado con cuestiones financieras y límites personales. No encontramos indicios de amenaza ni de peligro por parte de usted. Solté el aire muy despacio. Sin embargo, continuó ella, la llamada quedará registrada en el sistema. Es solo un reporte, no una acusación. Entendí de inmediato lo que eso significaba. Una pequeña mancha de tinta. No suficiente para culpar, pero sí suficiente para existir. Lo entiendo, respondí. Cuando se levantaron para irse, la policía se detuvo un momento en la puerta y me miró una vez más. Ha mantenido la calma muy bien, dijo. No cualquiera lo logra en una situación así. La puerta se cerró. El departamento volvió al silencio. Me quedé recargada en la puerta un largo rato. Luego regresé a la mesa de la cocina. Miré el montón de papeles, miré la libreta, miré la tetera ya fría. En ese momento, el teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Esteban. Mamá, la policía vino a la casa a preguntar. Mariana está muy alterada. Por favor, llámame. Dejé el teléfono a un lado. Un pensamiento muy claro se formó en mi mente. Esa llamada no era para proteger a nadie. Era una jugada, una forma de crear un antecedente, para que, si algún día yo decía algo o hacía algo, mi palabra quedara bajo sospecha. No sentí miedo. Solo sentí claridad. Reuní los documentos, los acomodé con cuidado en una carpeta y la guardé en el cajón del escritorio. No sabía cuándo la necesitaría, pero sí sabía algo. A partir de esa noche, ya no volvería a moverme en la penumbra de la ambigüedad. Afuera, la ciudad seguía en calma. El sonido lejano de los autos, el viento corriendo por el pasillo. Me senté, di un sorbo al té frío, y en ese silencio entendí que Mariana había dado un paso muy lejos.
y, sin querer, me había permitido ver todo el tablero. Después de esa noche, casi no dormí. No por miedo, sino porque algo se había despertado dentro de mí, algo que durante años había decidido ignorar. Apenas amaneció, preparé café, me senté en la mesa de la cocina, abrí la computadora portátil e ingresé a mi cuenta bancaria. Esta vez no miré por encima, como otras veces. Revisé línea por línea. Filtré los movimientos por mes, luego por año. Empecé a notar un patrón que me apretó el pecho. Los gastos urgentes, colegiaturas, reparación del auto, el pago inmediato de alguna factura, solían aparecer justo en los meses en que Esteban tenía los mejores ingresos. No cuando estaba desempleado, no cuando realmente estaba contra la pared, sino cuando, en teoría, su familia podía arreglárselas sola. Abrí el correo y comparé fechas. Ese mismo mes, Mariana había publicado fotos en un spa, con una toalla blanca en la cabeza y una taza de té de hierbas a un lado. Otro mes, presumía una bolsa nueva, con un texto ambiguo sobre consentirse después de un año pesado. No sentí envidia. Solo vi dos historias paralelas. Una que me contaban a mí, escasez, presión, ayuda urgente, y otra que le contaban al mundo comodidad, autocuidado, compras sin titubeos. Cerré la computadora y mantuve los ojos cerrados unos segundos. Una sensación muy clara se levantó dentro de mí. Ya no quería suposiciones. Necesitaba ver con mis propios ojos. Esa misma tarde, manejé hasta el fraccionamiento donde vivían Esteban y Mariana. No avisé. Tampoco tenía intención de entrar. Me estacioné del otro lado de la calle, bajo la sombra de un jacaranda que ya había perdido casi todas sus hojas. El sol era suave. La calle estaba tranquila. Esperé. Alrededor de las 2:30 de la tarde, entró una camioneta grande. El logotipo de una tienda de muebles de alta gama se veía claramente en el costado. Dos hombres bajaron y abrieron la parte trasera. Sacaron un comedor de madera completamente nuevo, con sillas acolchonadas, aún envueltas en plástico. Me quedé inmóvil, con las manos sobre el volante, sintiendo cómo mi corazón empezaba a latir más despacio, de una forma extraña. No habían pasado ni 30 minutos cuando Mariana llegó. Bajó del coche con varias bolsas grandes de compras, con nombres de tiendas conocidas por quienes no viven contando cada peso. Reía y hablaba con los repartidores. Firmó los papeles con rapidez, con seguridad. No había en ella ni rastro de alguien bajo presión financiera. Mis ojos se quedaron fijos en la hoja de garantía que uno de los repartidores sostenía. Cuando él se giró, una ráfaga de viento levantó el papel apenas un instante. Fue suficiente para que viera el nombre. No era exactamente el mismo, no era completamente incorrecto, pero tenía una letra distinta, como si alguien lo hubiera modificado a propósito. Entrecerré los ojos, tratando de grabarlo en mi memoria. El corazón me latió con más fuerza. No regresé a casa de inmediato. Me detuve en una cafetería pequeña y me senté en una mesa discreta. Saqué el teléfono y busqué correos antiguos relacionados con garantías de electrodomésticos que yo había pagado por ellos en el pasado. Una vez más, aparecieron pequeñas variaciones en la forma en que estaba escrito el nombre de Mariana. A veces completo, a veces sin acentos, a veces con una letra añadida. Detalles que antes nunca había notado y que ahora empezaban a formar una línea inquietante. Escribí el nombre que había visto en el buscador. La primera vez no apareció nada. Probé con otra variante. Luego añadí el nombre de una ciudad en otro estado. Sentí el pecho cerrarse cuando apareció un resultado. Un expediente civil antiguo, de varios años atrás, relacionado con un conflicto financiero en una empresa pequeña. El nombre del demandado era muy similar. La edad coincidía. La ocupación también. Me quedé inmóvil. Abrí algunos enlaces más. Encontré una nota local archivada. No era larga. No era escandalosa. Solo hablaba de un caso de apropiación de dinero que se había resuelto fuera de los tribunales. El expediente estaba sellado. No había fotografías. Pero era suficiente para entender. Cerré la computadora, con las manos ligeramente temblorosas. No quería creerlo, pero las piezas no dejaban de encajar. Se unían con una precisión que me resultaba insoportable. Esa noche regresé al departamento
y volví a abrir el expediente que había preparado desde la noche anterior. Agregué copias de estados de cuenta, correos electrónicos, las fotografías que había tomado desde lejos. No sabía exactamente para qué me estaba preparando, pero sí tenía algo claro. Esto ya no era solo un conflicto familiar. Pensé en la manera en que Mariana hablaba del dinero, en la mirada de preocupación cuando marqué un límite, en la llamada apresurada a la policía. Todo adquiría ahora otro significado. No era miedo a perder control, era miedo a perder la fuente. Recordé sus palabras en la cocina. Mamá es el respaldo. En ese momento pensé que era solo crueldad. Ahora entendía que era una estrategia. Cayó la noche. La ciudad afuera estaba en silencio. Yo me quedé sola, frente a esas pruebas pequeñas pero cada vez más nítidas. Un pensamiento empezó a tomar forma, frío pero lúcido. Mariana no solo quería mi dinero, estaba preparando una salida. Y si eso ocurría, Esteban y los niños serían quienes cargarían con las consecuencias más duras. Cerré los ojos y respiré hondo. Ya no era la mujer que solo sabía dar en silencio. Tampoco tenía intención de vengarme, pero sabía que no podía quedarme inmóvil, porque esta vez, mi silencio no solo me lastimaría a mí, también podría destruir a la familia de mi hijo. Y entendí, con absoluta claridad, que a partir de ese momento, cada paso debía ser exacto. A la mañana siguiente, apenas colgaba el abrigo cuando sonó el teléfono. Un número desconocido. Dudé unos segundos y contesté. ¿La señora Rocío? Una voz femenina, grave y clara, con la calma de quien está acostumbrada a decir verdades difíciles. Soy Lucía Hernández, investigadora de la Unidad de Delitos Financieros. Me senté. Sí. La escucho. Fue directa, precisa. Mariana estaba vinculada a una cadena de expedientes financieros que se extendían por varios años y varios estados. Habían seguido el rastro, reunido información, pero les faltaba una última pieza, una acción activa que demostrara la intención de continuar con la apropiación. Lo que yo había descubierto, los estados de cuenta, los nombres que no coincidían, los hábitos de gasto, había acercado el caso al límite. Solo faltaba la pieza final. Necesitamos que ella se exponga sola, dijo Lucía. Una transacción lo suficientemente grande como para obligarla a abrir las cuentas que mantiene ocultas. Guardé silencio. Sobre la mesa de la cocina, el expediente que había preparado la noche anterior estaba perfectamente ordenado. No sentí miedo, solo una serenidad extraña. ¿Qué necesita que haga? Yo no haría nada ilegal ni sola. Ellas ya tenían el operativo. Yo solo debía actuar como lo haría cualquier madre que quiere proteger a su familia. El plan era tan simple como frío. Yo invitaría a Mariana a tomar café en un lugar céntrico, donde el equipo pudiera observar. Yo solo hablaría. El seguimiento y cualquier acción serían responsabilidad de ellas. Le diría que, después de la Nochebuena, había pensado mucho, que quería adelantar una cantidad grande para asegurar el futuro de Esteban y de los niños para quedarme tranquila, pero que, por cuestiones de impuestos y trámites, necesitaba que me diera toda la información bancaria para hacerlo correctamente. Si ella actúa de forma legal, dijo Lucía, involucrará a Esteban. Si no, querrá manejarlo sola. Asentí, aunque sabía que Lucía no podía verme. Conocía a Mariana lo suficiente para saber qué elegiría. 3 días después, envié el mensaje. Mariana, me gustaría hablar contigo. ¿Podemos vernos para tomar un café? La respuesta llegó muy rápido. Una frase corta, correcta, más formal de lo habitual. Pude leer en ella la cautela y también la curiosidad. El café estaba iluminado, con el movimiento justo. Llegué temprano y elegí una mesa junto a la ventana. Cuando Mariana entró, noté que había cambiado su forma de vestir. Sobria, cuidada, sin ostentación. Sonrió y se sentó frente a mí. Mamá, me da gusto que me hayas llamado. Hablé despacio, con cuidado, como si pesara cada palabra. Me disculpé por la tensión de aquella noche. Hablé del futuro de Esteban, de Gael y de Sofía. Dije que quería dejar todo claro, sin compromisos ambiguos. Cuando mencioné la cantidad, sus ojos se iluminaron muy rápido, casi imposible de ocultar. Una suma así debe hacerse con todos los trámites en regla, dije.
Necesito la información de las cuentas, todas las cuentas que usa la familia. Mariana asintió de inmediato. Yo me encargo, respondió. Esteban está muy ocupado. Yo siempre he manejado las finanzas de la casa. En ese instante supe que habíamos llegado al punto exacto. Sacó el teléfono, abrió sus notas y empezó a leer. Cuenta conjunta, cuenta personal, una cuenta de respaldo para mover gastos, y luego otro nombre. Yo mantuve el rostro sereno. Hice algunas preguntas técnicas. Mariana respondió con fluidez. Demasiada fluidez. No sabía que, en una mesa cercana, Lucía estaba registrándolo todo. Cuando Mariana se levantó y salió del café, yo me quedé sentada unos minutos más. El teléfono vibró. Un mensaje breve. Tenemos lo suficiente. A la mañana siguiente, Esteban me llamó. Su voz estaba hecha pedazos. Mamá, dicen que Mariana fue detenida. Dicen que no era quien nosotros creíamos. No pregunté nada más, solo escuché. Esa misma tarde, Gael y Sofía llegaron a mi departamento. Se quedaron de pie frente a la puerta, inseguros, y luego me abrazaron con fuerza. Nadie dijo nada, no hacía falta. Los días siguientes pasaron despacio. Esteban se derrumbó y luego empezó a levantarse, poco a poco. La verdad, cuando sale a la luz, duele, pero también aclara. Yo no reproché, no señalé. Solo estuve ahí, no con dinero, sino con una presencia sin condiciones. Una tarde, mientras ordenaba el cajón de la mesa de la cocina, encontré un sobre viejo que nunca había abierto. Tenía mi nombre, escrito con una letra conocida y ordenada. Lo dejé a un lado. No lo abrí. No tenía prisa. Hay cosas que necesitan su momento. No. Gané humillando a nadie. No necesité demostrar quién tenía razón con palabras duras. Gané con límites, los límites del respeto, y con la verdad. Conservé mi dignidad y, más importante aún, protegí a los niños de un ciclo que no merecían heredar. Cuando ellos regresaron a casa, después de todos los trámites finales, la casa estaba extrañamente silenciosa. Sobre la mesa nueva del comedor, la luz de la tarde caía en un rincón sereno. Cuando regresaron a casa, encontraron un último sobre, con mi nombre en él. Cuando la casa volvió poco a poco a quedar en silencio, me senté sola durante mucho tiempo y pensé en todo lo que había sucedido. Entendí que hay momentos en los que el silencio no es resignación, sino una forma de escucharse a uno mismo. Hay límites que, si no los trazamos con nuestras propias manos, nadie lo hará por nosotros. Y también hay verdades que, aunque duelan, siguen siendo el único camino que conduce a la paz. Gracias por escuchar mi historia. Si tocó tu corazón, dale like, suscríbete y cuéntame si tú estuvieras en mi lugar. ¿Qué harías? Porque tal vez tus palabras hoy podrían dar calor a alguien que necesita esperanza.